ya que intervendrá el Gracias, asambleísta Rodrigo presidente. Coyaguaso, a quien ya vemos y Saludos a todos los escuchamos. colegas, a los distintos medios de comunicación, tanto digitales como los formales, y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Quisiera que desde Secretaría, por favor, puedan poner un video que ya les compartí hace un momento y que, por favor, con la demia de usted, presidente, puedan poner el video. Escuchamos al asambleísta Sigan, Rodrigo por favor, y les Coyaguaso, quien ha recordamos solicitado el que tiempo de intervención del se asambleísta pueda Coyaguaso de 30 minutos. y proyectar un video. Asimismo, Gracias, desde la presidente. presidencia se recuerda el tiempo que tiene el asambleísta para su intervención, que de acuerdo a la ley que rige la función legislativa es de 30 minutos. Ha solicitado, sin embargo, que se proyecta este video y así se procederá. Es un video que acompañará su intervención. Antes del asambleísta Coyaguaso, como ya ustedes pudieron escuchar y también ver, intervino el asambleísta Fabricio Villamar. Él dijo que la falta de motivación, nulita el proceso. Se lo acusa de la presunta obtención de un carnet, no por haber hecho algo, sino por una presunción. Dijo que una de las pruebas es en un informe de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y él destacó que los informes que se votan en las comisiones son decisiones políticas, no son representaciones de la verdad, y además también expresó que pone en duda que exista imparcialidad en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. También se refirió a lo que él considera violación al procedimiento y a las garantías constitucionales. Por esto último, señaló es que acudió a la justicia para que Presidente, se yo protejan envié a principios Secretaría un video constitucionales. para Sigamos que, por favor, lo escuchando. puedan proyectar. El asambleísta Por favor, Coyaguaso señor secretario, solicita la proceda con la proyección de presentación del el video video y que sostiene que el envió el mismo ha asambleísta sido Coyaguaso. enviado ya a Confirme, por Secretaría favor, si es General. que lo recibieron para proceder con el pedido. Allí tenemos las indicaciones que se dan desde la presidencia de esta sesión acerca del video que ha solicitado el asambleísta Rodrigo Coyaguaso. Como bien se indicó, el asambleísta nacional tiene 30 minutos para su intervención, a diferencia, de acuerdo a lo que determina la ley, el asambleísta Villamar tuvo 1 hora para su intervención. Advirtió que no hará uso del resto de tiempo que también le concede la ley para una nueva intervención aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. A esta hora se trata el informe sobre la denuncia calificada y admitida con resolución CAL 2019-2021-466, presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguaso Pilco en contra del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jacome. En el uso de la palabra en este momento, el asambleísta que presentó esta denuncia, el asambleísta Rodrigo Coyaguaso. Estamos a la espera de la proyección de un video que ha solicitado se realice desde Secretaría General el asambleísta Coyaguaso para acompañar su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. También recordar que el asambleísta Villamar dijo que aceptará la decisión que se tome en el Pleno, que lo entenderá. Sin embargo, también dijo terminaría sus funciones en el caso de aprobarse su destitución con la frente en alto y con la conciencia tranquila, ya que sostuvo, eso también significaría que hizo bien su trabajo. Dijo o destacó que ha presentado un significativo número de proyectos de ley y también que ha llevado adelante varios procesos de fiscalización, sobre todo de acciones de otros parlamentarios y parlamentarias. Seguimos a la espera de la proyección del video para que inicie ya la intervención del asambleísta Rodrigo Coyaguaso. Belkis. Sí, es el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fue reformada. Recordemos que habla sobre la Señor transparencia, asambleísta, me capacidad y confirma de proceso que de hay un investigación a error cargo del en el Comité envío de del Ética, video. Si usted podría ser tan el amable de que enviarlo nuevamente para ya les procesarlo y explicamos. también podríamos continuar con su intervención hasta que se solvente el tema técnico, por favor. Bueno, más adelante estaremos dando lectura a dicho artículo. El presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo, ha dado la indicación para plantear en todo caso la posibilidad de que se vuelva a remitir el video por parte del asambleísta Rodrigo Coyaguaso
mismo que había solicitado se proyecte. Al parecer habría algún inconveniente con ese insumo. En todo caso, se ha solicitado que el Gracias, legislador pueda presidente. Bueno, avanzar con su intervención. Lo para escuchamos. más luego poder proyectar el video. Quisiera decir que en realidad mientras uno va mirando cuál es la profundidad del hecho de que hayan obtenido carnets de manera irregular y de manera irregular, uno va descubriendo y encontrando bastantes perlas. Bastantes perlas que hacen ver que no se trata solamente de un actor o de otro actor, sino que prácticamente va habiendo una especie de delincuencia organizada. Tengo aquí la propaganda de una concesionaria en la que dice que tenga el Fortuner exonerado. Incluso dan un mensaje por el Día Internacional a las personas con discapacidad. Y dicen, bueno, te vamos a, ven, invierte en un carro exonerado. ¿Dirigido a quién? A las personas con discapacidad. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Eso lo hace cualquier empresa. Cuando usted vamos viendo quiénes son el nombre de esa compañía. Y bueno, el nombre de la compañía, uno ve que está activa y reconocida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Correcto? ¿No? Hasta ahí no hay nada más. Y uno de los accionistas de esta compañía grande es una corporación. Y muy bien, hasta ahí es legal, correcto. Luego, cuando usted investiga quiénes son los accionistas de esta corporación, ahí ya va encontrando cosas. Y aquí, la Fiscalía General de la Nación, doña Diana Salazar, entiendo, estará llegando a estas profundidades. Encuentra como accionistas a Vaca Samaniego María de Lourdes. ¿Quién es ella? La esposa del ex ministro de Salud. Señor asambleísta, disculpe la interrupción. Estamos listos con el video para ser reproducido, por favor. Si usted lo considera, podemos hacerlo ahora. Ya termino esto, presidente. Presidente, termino esta parte. Y están Vaca Samaniego Luis Alfredo, Vaca Samaniego Juan Mauricio, Vaca Samaniego Diego Fernando, está Ceballos Vaca Juan Carlos, está el hermano del ex ministro, Ceballos Vaca Roberto José. Y en la Comisión de Salud, algún dato, la persona que está a cargo del SENAE informó que el 40% de todas las solicitudes, ¿no?, está aquí en esta empresa. Entonces, uno va viendo claramente, ministro de Salud, en plena pandemia se emite más de 3,000 carnets, y donde la mayoría de esos donde la mayoría de los que están queriendo acceder a los cargos exonerados están en esa empresa, de la cual también es parte de la familia, y el mismo Juan Carlos Ceballos. Esto hay que investigar, porque lo que estamos tratando tiene estas profundidades, toda esta rama. Gracias, presidente. Si es que me puede pasar el video, proyectar el video, por favor.
Así ha comenzado la intervención del asambleísta Coyaguaso. En este momento dice tener un 51% de discapacidad auditiva, aun cuando no usa audífonos ni dispositivo alguno, para responder a las preguntas de la periodista. La voy a poner ya. Vamos. Se sabe que tener un carnet de discapacidad permite acceder a una rebaja en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado y hasta la exoneración de la tarifa del transporte público. Pero este asambleísta le encontró otros beneficios como el ahorro en todas sus formas. Villamar estrena su carnet de discapacidad el 13 de noviembre del 2019 y en menos de un mes le sacó provecho para importarse una camioneta como esta. Ella es Diana y todos los días debe ponerse en sus oídos estos audífonos. Hace un año que los usa, pues tras someterse a una audiometría se le detectó el 51% de pérdida de la audición. Literalmente yo no escucho ni a 1 metro de distancia. Tengo otoesclerosis, que es una degradación de los huesos internos del oído. Es por eso que hace 12 meses decidió hacer los trámites para tener el carnet de discapacidad, pero no tuvo suerte. Me dijeron que no aplicaba. Usted solo tiene el 23% de pérdida de discapacidad. Vuelva dentro de unos meses para ver si es que por medio de trabajo social le regalamos unos 5 puntitos más y yo tal vez le pueda dar unos 2 puntitos para así completar el 30% que se necesita para la auditiva. Es por eso que cuestiona que a un asambleísta le hayan entregado el 51% de discapacidad. Camilo también lo hace. ¿Quién es Fabricio Villamar para mí? No es una persona correcta. Actúa mal, se aprovecha de la ley de discapacidad porque no es una persona sorda. Él es completamente sordo y según su carnet tiene 44% de discapacidad. Su padre también comparte su indignación. Obtienen estos carnets con altos porcentajes de discapacidad con el único objetivo de sacar beneficios tributarios económicos. Allí teníamos la proyección del video. Se trata de algunas notas de prensa. Sigue en el uso de la palabra el asambleísta Rodrigo Coyaguaso. Y creo que particularmente las personas con discapacidad y sus familiares se sienten ofendidos, sienten vergüenza por este hecho que se está dando en la Asamblea Nacional y que ahora acusa a la Asamblea Nacional. Pero es que es ya... No tengo el nombre para decir. Lo último que dice, que es una vergüenza de Parlamento Nacional. Y por lo tanto, cada uno de los asambleístas que estamos aquí, somos unos sinvergüenzas. Eso es lo que está diciendo él. Y la única excepción es él. Y va diciendo que aquí los que van a votar en contra de él son los choneros. Es decir, a los asambleístas les pone a un nivel de delincuentes, a excepción de él. El resto somos delincuentes porque no ha señalado nombres. Es decir, cualquiera de nosotros somos aquello. También va diciendo que somos injustos, que él no espera justicia de aquí. Por lo tanto, nuestros criterios no tienen ningún valor de justicia. Somos injustos, porque no va diciendo A nombre, B nombre, no. Está generalizando. Y así termina diciendo también, pues, que lo que van a hacer que es una vendetta disfrazada de comisión de ética. Se van contra la comisión de ética. Y por lo tanto, ahora que estamos tratando en el Pleno, también estamos haciendo una vendetta y dice también una venganza contra él. Pero además, los periodistas también están metidos en la colada. O sea, prácticamente el único que se salva de esta asamblea es el señor Fabricio Villamar. Y ustedes se han dado cuenta que en ningún momento ha hecho el descargo sobre la obtención
de ese carnet con discapacidad y que se aprovechó de aquello. Porque es claro que él se valió de derechos que le pertenecen a las personas con discapacidad. Él se apropió. Él se robó esos derechos. ¿Para qué? Para beneficio de él. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y el momento que se apropia de derechos de personas con discapacidad, obviamente se hace acreedor de todas las tarifas preferenciales, de secciones arancelarias y todo lo del régimen tributario. Y ahí ustedes tienen en transporte público comercial, espectáculos públicos, impuesto anual a la propiedad de vehículos, importación de bienes, impuesto predial, impuesto a la renta, tasas y o tarifas notariales consulares y de registro civil e identificación, impuesto al valor agregado, servicios, importación y compra de vehículos ortopédicos adaptados o no ortopédicos, etc. Las personas con discapacidad, correcto, muy bien, esos son sus derechos, pero no puede alguien que no tiene esos derechos, ¿no es cierto?, hacerse acreedor de las exenciones tributarias y lo demás que está planteando en la ley. Entonces, cuando dice que él no ha incumplido en nada, vamos a lo que dice el informe de la Comisión de Ética. Y aquí es importante lo siguiente. En el oficio del Ministerio del MSP 2020-2231-0 del 17 de agosto del 2020, suscrito por el Ministro de Salud Pública en respuesta al oficio 442 WGR ANPL 2019-2021, suscrito por el doctor William Garzón Ricaurte, presidente de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. En su página 12 indica de manera clara que hasta la fecha actual, respecto al listado de asambleístas con carnet de discapacidad, se ha detectado la siguiente irregularidad que fue denunciada a la Fiscalía General del Estado. ¿De quién están hablando? Y aquí lo dice claramente. O sea, se está detectando la irregularidad. No hay presunción aquí. No hay presunción. Ya se ha detectado, ¿a nombre de quién? Fabricio Villamar Jácome, el número de cédula de ciudadanía 1710-62-59-53, el número de documento en el que se presentó la denuncia, oficio número MSP CGAJ 2020-0061-0 del 9 de julio del 2020. Fecha de la denuncia, 10 de julio del 2020. Entonces, aquí no está hablando de ninguna presunción. Está hablando, y repito, hasta la fecha actual, respecto al listado de asambleístas con carnet de discapacidad, se ha detectado la siguiente irregularidad que fue denunciada a la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que el asambleísta no ha hecho ningún descargo, no ha hecho nada en absoluto sobre esto. La misma Comisión de Ética dice, como se observa, el doctor Juan Carlos Ceballos, en su momento ministro de Salud, detectó irregularidades en la emisión del carnet de discapacidad del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, por lo que presenta la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Entonces, tenemos claramente identificado que ese carnet que tiene el asambleísta Fabricio Villamar es un carnet obtenido de manera irregular. Igual, en el oficio que se hace a la doctora Diana Salazar, en su calidad de fiscal general del Estado, y ella contesta sobre el requerimiento de información solicitado por el presidente de la Comisión de Ética, arquitecto Fernando Callejas Barona, a pedido del mismo asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, y que en su parte pertinente señala lo siguiente. Mucho ojo, este oficio quien pidió fue el mismo asambleísta, y como dicen, se pone a veces, él mismo se puso la soga al cuello. ¿Por qué?
Esto es lo que dice. En este contexto, en lo posterior se receptaron, dice, 5 denuncias por los mismos hechos, en la que incluye la denuncia del Ministerio de Salud Pública, del que estamos hablando arriba, y que fueron agregadas a la investigación previa número 46-2020 a cargo de la Unidad de Fuero de Corte Nacional Fiscalía número 4, precisando que desde el Ministerio de Salud Pública se remitió a la Fiscalía información certificada en la que se establece que los carnets de discapacidad otorgados a los asambleístas tienen los justificativos correspondientes, a excepción del carnet entregado al asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jacome, por cuanto este habría sido entregado con varias inconsistencias, y respecto de la cual a la presente fecha se han practicado alrededor de 47 diligencias fiscales. Está ratificando que está haciendo la investigación conforme a lo del Ministerio de Salud Pública. Esto no ha podido rebatir. Vamos a la configuración del acto que está planteando la Comisión de Ética. La inconducta en la que supuestamente habría incurrido el asambleísta Pedro Fabricio Villamar se asimila o asocia a la prohibición para los asambleístas prescritas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 163, numeral 4, misma que dispone percibir dietas u otros ingresos de los fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta. Esa es la clave. Ahí está el punto fundamental. Repito, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta. Que incluirá, además de lo que está planteando, ¿no es cierto?, la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, etcétera, etcétera. Y dice la comisión, los aranceles que por importación de automotores ingresan al Estado ecuatoriano son recursos del mismo. Es decir, son fondos públicos. Por tanto, están comprendidos dentro de la prohibición legal establecida en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí remarca nuevamente la comisión. Económicamente existe una equivalencia entre los fondos que dejó de percibir el Estado ecuatoriano y el monto que percibió el asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jacome, materializado en forma de incremento de su patrimonio personal con la adquisición de un nuevo automotor y en rebajas de pagos de impuestos, entre otras exenciones a las que accede con el uso del carnet de discapacidad. Esto tampoco ha hecho el descargue al asambleísta, para nada. Y yo quiero, para que vean cómo se ha venido haciendo, que ustedes puedan mirar que también en la sesión ordinaria 88 de la Comisión de Salud del 29 de julio del 2020, le llaman y comparece y le hace algunas preguntas y le dicen, el asambleísta William Garzón pregunta, ¿desde cuándo tiene su carnet de asambleísta? Sencillo, pues uno puede decir desde tal fecha, porque no están preguntando su historial médico ni nada por el estilo. La respuesta es, la verificación de esos datos será entregada por escrito luego de que le entreguen la certificación por parte del Ministerio de Salud Pública. El asambleísta Ángel Sinmaleza le pregunta, se ha convocado para que responda a ciertas preguntas de la fiscalización. No veo la razón de su comparecencia si no va a responder las preguntas. ¿Qué tiempo se demoró en la emisión del carnet de discapacidad? La respuesta del asambleísta Villamar dice, remitirá por escrito. Está esperando la información por parte del Ministerio de Salud. Stalin Basantes, veedor, le hace la pregunta. Llama la atención que no conozca desde qué tiempo tiene el carnet de discapacidad. ¿Qué aportes realiza si no sabe y comparece?
¿Usted está dispuesto a un proceso de recalificación donde profesionales puedan valorar su discapacidad? La respuesta dice, la verificación de esos datos será entregada por escrito, luego que le entregue la certificación por parte del Ministerio de Salud Pública para tener precisión en lo que se expone. El asambleísta Carlos Vera le pregunta, ¿se considera usted una persona con discapacidad o una persona con condición discapacitante? Respuesta, está esperando la información por parte del Ministerio de Salud Pública. Está en su derecho de no hacer públicas sus condiciones físicas o médicas. Rafaela Mendoza, que es veedor, pregunta, ¿es avergonzante vivir con una discapacidad ya que no utiliza audífonos? La respuesta, no encuentro ninguna vergüenza de su condición. La asambleísta Marcela Holguín pregunta, ¿cuándo cree usted que podría enviarnos la documentación requerida? ¿Cuánto tiempo tiene el carnet de discapacidad, tomando en cuenta que el accidente que tuvo fue hace 25 años? Eso mucho. ¿Usted está dispuesto a un proceso de recalificación donde profesionales puedan valorar su discapacidad? ¿Lo pedirá de manera voluntaria? ¿Cuál fue el trámite para obtener su carnet? ¿Cuál es la fecha de la obtención de discapacidad? La respuesta, está esperando la información por parte del Ministerio de Salud. Para la recalificación actuará de acuerdo a la ley. Como ustedes ven, hay evasivas, hay escapes, no responde a nada y por lo tanto, pues en ese entonces no hace el descargo. Y ahora, con el informe de la comisión, también se evidencia que no hay ningún descargo con respecto a la obtención de ese carnet de manera irregular. Entonces, se evidencia claramente, reitero, claramente, que ha incumplido, ¿no es cierto?, el artículo 163, donde se plantean las provisiones a las y los asambleístas. En este marco, por percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a la función de asambleístas, que incluirá, pues, además de esto que dice, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, etc. En este marco, presidente, antes, también se dice pruebas. ¿Y qué pruebas de qué pruebas está queriendo hablar? Está queriendo que haya la prejudicialidad. Es decir, que la función, de justicia, no sea la que diga sí obtuvo el carnet de discapacidad y que por lo tanto tiene esta sanción. En el caso nuestro, nuestra acción no es penal, no es administrativa la que hace el Ministerio de Salud. La nuestra es una función política y en este caso también ética. Y tengo que recordarles que para realizar esta denuncia y por lo tanto sancionar como debe ser en base al artículo 163, no se necesita prejudicialidad. Recuerden, colegas asambleístas, que en la sesión número 684, en la que se presentó la moción de censura y destitución del ingeniero Cristian Antonio Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ese entonces el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana fue acusado, 1, de arrogarse funciones que no le competían, 2, carecer de probidad notoria para ejercer el cargo, 3, estar involucrado en irregularidades como la obtención de un carnet de discapacidad. Por lo tanto, en este caso, no se necesitó prejudicialidad. La Asamblea, como el órgano fiscalizador hacia otros funcionarios e interna, como la que estamos haciendo, no necesitamos prejudicialidad. Y tenemos los informes del Ministerio de Salud Pública, lo que nos da la Fiscalía, en la que claramente se va determinando que sí se obtuvo un carnet de discapacidad de manera irregular y por lo tanto se benefició de derechos que no le corresponden, quitando esos dineros al Estado y eso incrementando en su patrimonio conforme lo dice la comisión. En ese marco, presidente,
voy a realizar una moción, ya he hecho llegar a Secretaría de manera oficial, y en la parte resolutiva estoy planteando en el artículo 1, aprobar el informe del Comité de Ética en el que recomienda la destitución del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, quien habría incurrido en el causal número 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debiendo aplicar los incisos penúltimo y último del citado artículo. Artículo 2. Censurar y destituir al legislador Pedro Fabricio Villamar Jácome por la obtención, uso y abuso de su carnet de discapacidad de forma irregular, hechos que riñen con el correcto proceder de las y los asambleístas por tratarse de actos que atentan a la ética, la fe pública, el bien común y que generaran una innegable responsabilidad ética y política. De la misma forma, el funcionario en mención queda inhabilitado para ejercer cargo público por 2 años. Y el artículo 3, exhortar. Hay que exhortar, compañero presidente y colegas, a la Contraloría del Estado y al fiscal general y a la Fiscalía General del Estado para que concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la irregularidad en la emisión, obtención, uso y abuso de los carnets de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal. Artículo 4, remítese en legal y debida forma al funcionario censurado de este. Esta es la moción que en su debido momento, pues, presidente, usted sabrá someter a votación. Para finalizar, presidente, la responsabilidad que tenemos cada uno de los asambleístas es justamente de demostrar al país que nosotros no somos choneros, pues. Que la Comisión de Ética no es de algo que está, como dice el asambleísta, que se ha construido en un espacio de vendetta y que está disfrazado de comité de ética, para que no nos estén diciendo que nosotros somos injustos. Estamos aplicando lo que la ley y la Constitución nos dice. En este marco, pues, presidente, pido que todos los compañeros asambleístas podamos, los 125 compañeros asambleístas, que fueron los que me designaron que ponga, en este caso, la denuncia, de mi parte he cumplido. Lo que ustedes han ordenado en esa resolución, he cumplido. He puesto la denuncia, he sustentado aquello y hago, obviamente, también la moción de destitución. Hasta ahí mi responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de ustedes con el pueblo ecuatoriano, con las personas con discapacidad y sus familiares, y en general con la Constitución y con la ley. Ya pues dependerá de ustedes para que hagan su voto. Por lo menos quiero agradecer a esos 125 asambleístas que me designaron para que haga esto. De mi parte, misión cumplida. Ahora les toca a cada uno de ustedes actuar sobre esto. Gracias, presidente. Esa era la intervención del asambleísta nacional Rodrigo